Pues bienvenidos esta mañana a la casa del Señor. Vamos hoy a comenzar una nueva serie acerca de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos. Si Dios quiere, con su ayuda estaremos viendo todo el libro en cuestión de 28 predicaciones, a menos que haya que subdividir una. Como ya sabéis, Hechos tiene 28 capítulos. Este es el quinto libro del Nuevo Testamento y hoy estaremos viendo la introducción a este libro y Hechos capítulo 1. ¿Vale? ¿Al siguiente? Ajá. ¿Uno más? Ajá. Muy bien. Bueno, pues vamos viendo en primer lugar. El libro proporciona la única historia auténtica de los primeros 30 años del cristianismo. Es decir, estamos hablando de la historia de la Iglesia. No es que los demás no sean historia, sino que es el único libro histórico que nos habla muy concretamente buscando delinear la historia desde la ascensión de Cristo en adelante. Entonces dice, el primer volumen, el Evangelio de Lucas, es la parte 1 y esto es como la parte 2, ¿vale? Es decir, es como una obra de teatro que se subdivide en dos partes. Lucas es la biografía de Cristo, Hechos es la historia de la Iglesia después de que Cristo haya ascendido. Entonces Lucas narra el nacimiento, ministerio, muerte, resurrección, ascensión de Cristo. Y este segundo volumen, llamado Hechos de los Apóstoles, comienza con su ascensión y traza el progreso del Evangelio hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma en Hechos 28. Continúa hablando de lo que Jesús comenzó por el poder del Espíritu Santo, quien se menciona más de 50 veces. Lucas fue un testigo presencial de muchos acontecimientos que él mismo narra, habiendo estado con el apóstol Pablo casi constantemente desde su llamado a Macedonia hasta el fin de su vida. Lo vemos en 2 de Timoteo 4:11. Nótese que a lo largo del libro de Hechos, a partir del capítulo 16, se utiliza el pronombre nosotros, donde Lucas, el autor, se autoincluye como compañero de viajes del apóstol Pablo. Lucas tuvo acceso directo a los detalles de los primeros años de la Iglesia. Supo de Felipe el evangelista, de Jacobo, el hermano del Señor, de Silas, compañero de viaje de Pablo, Manaén, quien se crió junto con Herodes Antipas, el rey, y Marcos, el evangelista, por cierto. Pablo llegó a Roma en el año 59 después de Cristo y permaneció allí 2 años. Eso lo leemos en Hechos 28. Esto lo coloca coloca el libro en la fecha de este libro poco después del Evangelio de Lucas, o cerca del 61 después de Cristo. ¿Por qué se sitúa en esa fecha la escritura de este libro? Esto explica por qué no se menciona la muerte de Santiago, año 62 después de Cristo. No estamos hablando de Santiago o Jacobo, hijo de Zebedeo, sino el otro Santiago, el hermano del Señor, que era el primer líder de la iglesia de Jerusalén, quien murió en el 62 después de Cristo y el libro no lo contempla. La persecución bajo Nerón, año 64, algo tan importante en la historia de la iglesia, tampoco lo menciona Lucas. Los juicios del año 62 después de Cristo, tampoco. Y la muerte de Pablo en el 68 después de Cristo, tampoco. Y la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tampoco. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, con acontecimientos tan importantes como esos, que el hecho de que estos estén faltando en la narración de un libro que pretende contar la historia de la Iglesia, quiere decir que el libro habrá terminado en el año 61 después de Cristo.
Lucas proporciona detalles precisos acerca de las actividades, eso es, de líderes claves de la iglesia primitiva. Después que el movimiento cristiano estaba unificado, a pesar de que comprendía gente diversa de muchos países, el libro de Hechos establece el ministerio del apóstol Pablo en la perspectiva apropiada, incluso las razones para su arresto y encarcelamiento. Narra el testimonio de Dios por medio de los apóstoles y acentúa el carácter sobrenatural de la fe cristiana y su habilidad de prosperar bajo la oposición más severa. El libro proporciona el trasfondo histórico para 10 cartas de Pablo y documenta 9 sermones, tanto de Pedro como de Pablo. Y ahora vamos con el primer capítulo en sí. ¿Vale? Comenzamos a leer entonces, y dice, el primer relato comienza este segundo acto, este segundo libro. Lucas dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando del Evangelio de Lucas, el mismo que fue dirigido a Teófilo, ¿cierto? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces, el primer relato. Teófilo es una persona distinguida o algún oficial romano importante. Teófilo significa el que ama a Dios. Lo llama excelentísimo en Lucas 1:3. Posiblemente Lucas escribe para instruir en la fe tanto a Teófilo como a toda la iglesia. Han dicho algunos que Teófilo podría ser una especie de mecenas, porque los manuscritos en aquel entonces, para conseguir pergaminos, para conseguir papiros, todo eso costaba dinero para poder escribirlo. Entonces, pues parece que esta persona, que seguramente era cristiana, Teófilo, y ya era una persona pues con capacidad económica, parece que esta persona probablemente estaba subvencionando todos estos manuscritos de 28 capítulos que iba a escribir Lucas. Y Lucas se ha esforzado, como ya nos venía diciendo en Lucas 1, en hacer una investigación histórica detallada y ordenada. Lucas pretende escribir historia y utiliza la palabra historia, historizo, intenta relatar una historia. ¿Sí? Entonces, él ordena el relato y lo documenta a partir de testigos oculares. En el caso del Evangelio de Lucas, donde tenemos el testimonio de María, tenemos el testimonio de otras personas que participaron, ¿no? Y que han recibido quizás sus milagros, etcétera, etcétera, y conocieron a Jesús de primera mano. Y aquí tenemos una serie de historia y sermones apostólicos documentados. Entonces, el libro de los Hechos es historia. Nos sitúa en un marco histórico los relatos de los que nos habla, y además, pues es la continuación, como ya hemos dicho, el Evangelio de Lucas. Dice que trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, y así concluía Lucas capítulo 24, después de que por el Espíritu Santo hubiese dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Hasta ahí. Vamos con el siguiente versículo. Dice, a estos también, después de su padecimiento de la cruz, ¿no?, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y esto, hermanos, es impresionante. Muchas pruebas convincentes. Las apariciones de Cristo citadas en el Nuevo Testamento fueron evidencias visibles de la resurrección del Señor. En cuanto a los 40 días,
es la referencia al periodo de tiempo entre la resurrección de Cristo y la ascensión de Jesús. Entonces, después de su padecimiento, nos está recordando en este segundo volumen, Lucas, que ¿qué pasó? Que se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. ¿Buscas la verdad? ¿Buscas las evidencias? ¿Eres un escéptico? Pues Lucas está dando esos relatos basados en testimonios de testigos oculares, ¿vale? Y nos está diciendo de que esto que había sucedido entre los apóstoles es algo innegable. Primero nos lo documentó en Lucas y ahora dice que se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Claro, ¿por qué son pruebas convincentes? Porque la resurrección, en primer lugar, fue corporal. Como si eso ya no fuese convincente, porque en Lucas capítulo 24, Jesús dice, cuando ellos tenían miedo, cuando en una habitación cerrada Jesús se les aparece vivo, dice que no tengan miedo porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos como veis que yo tengo, dijo Jesús. Y para convencerlos, les pidió comida y comió una parte de pescado que ellos tenían en la casa. Otro día, en Juan capítulo 21, entre esos 40 días en los que Jesús estuvo apareciéndose y hablándoles del reino de Dios, ¿qué hizo? Les preparó un desayuno por la mañana en la orilla del mar de Galilea, mientras ellos se fueron a pescar y Él les dijo que tiraran y pescaron milagrosamente de nuevo. Ya conocéis el relato. Pero Jesús ya estaba preparando una comida y comió con ellos ese desayuno y habló con ellos. Jesús no solo se apareció a una persona, sino a muchas personas. No solamente una vez, sino multitud de veces. A grupos, a individuos y hasta más de 500 personas a la vez. Por eso Lucas nos dice que con muchas pruebas convincentes. Se requería tener más fe irracional para no creer en lo que era tan evidente a sus ojos y a sus sentidos, que creer en lo evidente, que Cristo era el Dios encarnado, que había muerto por nuestros pecados y que había resucitado al tercer día. Entonces dice, durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios, les seguía enseñando y les seguía explicando cosas de las Escrituras para que ellos supiesen conectar el Antiguo Testamento con el cumplimiento de las profecías en su propia persona. Veamos más. Siguiente versículo nos dice, y reuniéndolos, también se puede traducir como comiendo con ellos. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, cuando Él se reunió con ellos en ese círculo que ellos tenían, ¿no?, les mandó que no salieran de Jerusalén. Ellos tendrían quizás la tentación de volver a Galilea, de donde ellos estaba su familia, donde ellos eran pescadores. Pero Él dice, no os vayáis de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Vale. Es decir, el Espíritu Santo, el cual fue prometido en Juan capítulo 14 al 16 y en Lucas 24. La promesa ya había sido anunciada por el profeta Joel en Joel capítulo 2 versículos 28 a 32 y por Juan el Bautista y confirmada por Jesús. Decía el Bautista, ¿no? Yo os bautizo con agua,
pero viene después de mí uno que es más grande que yo, de quien no soy digno de desatar ni sus sandalias. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo. Y es a esto a lo que se refiere aquí Jesús y a lo que se refiere aquí el autor Lucas. Dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y literalmente eran pocos días, porque 10 días después de la ascensión sucedería el milagro. Y eso es lo que vamos a ver el próximo día. Sigamos. Ahora viene la ascensión. Dice que entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Bueno, Jesús les decía, les hablaba del reino de Dios todo el rato, ¿no? Bueno, pues ellos seguían asociando mentalmente, ¿no? Como buenos judíos del primer siglo, hijos de su tiempo, y del pensamiento que prevalecía entonces de que el Mesías tenía que ser ese líder militar y tenía que establecer el reino de Dios en la tierra. Y les preguntan, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ese reino prometido a David, que se sentará un descendiente de David en el trono de David y reinará para siempre. Y fijaos lo que le responde el Señor. Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Lo mismo que con la segunda venida. Es cuando el Padre diga, no es cuando nosotros lo decidamos. Y ya sabéis, en la Trinidad, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas que componen el ser de Dios, son un solo Dios y son iguales en naturaleza. No obstante, el Padre es el que planea, el Hijo es el que ejecuta y el Espíritu Santo el que aplica. Y hasta que el Padre no mande, no se hará nada. ¿Se entiende? Entonces es el Padre de quien depende esto. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? La respuesta sería según el plan de Dios, según el plan del Padre. Dios había prometido enviar a su ungido para establecer su dominio en la tierra, en el Salmo 2, Daniel 7. Jesús, como el Mesías, había anunciado su reino a Israel, pero la nación no lo aceptó. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El reino comienza en tu corazón, en mi corazón. Y después, a través de la predicación del Evangelio, se va extendiendo por el mundo hasta la segunda venida de Cristo. Y así es como se extiende el reino de Dios en el plan de Dios. Continuamos. Pero recibiréis poder, les dijo en el versículo 8, hermanos, y yo quiero que os grabéis este versículo en vuestra memoria. Hechos 1:8 es el versículo que debe cualquier estudiante de Hechos saber, porque es el bosquejo de este libro. Para entender cómo Lucas ha estructurado el libro de Hechos, debemos entender que lo ha dividido en las partes mencionadas aquí. Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén, pero que recibirán poder, dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. 4 puntos que se mencionan que es el bosquejo del libro de Hechos. Porque en Hechos capítulo 2 comienza el Evangelio a ser proclamado en Jerusalén. Después pasa a Judea, gracias a una serie de persecuciones, ¿no? Que la gente empieza a ir de un sitio a otro. Después Samaria. Llega Felipe el Evangelista hasta Samaria. La gente se convierte allí. Y después, a través de Pablo, el apóstol, hasta los confines de la tierra. Y ahí tenemos esas 4 partes. Sigamos. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que les dice? Que para ser testigos de Él, necesitan el poder del Espíritu Santo, igual que tú y que yo. Entonces dice, cuando utiliza la palabra poder, el dynamis,
poder para testificar en forma dinámica y efectiva en medio de todas las dificultades y oposiciones. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, la presencia y el poder del Espíritu Santo en el creyente es absolutamente esencial para un testimonio efectivo. Y Jerusalén hasta los confines de la tierra no debe haber límites para la presentación del Evangelio. El mundo entero es la meta a alcanzar en la evangelización, hermanos. Sigamos. Y aquí tenemos el versículo 9 que dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Cuando Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto, el Espíritu Santo, que les iba a dar la fuerza para ser testigos. La palabra testigo en griego es mártir, de donde viene nuestra palabra mártir. Les iba a dar la capacidad sobrenatural para enfrentar las situaciones que se vinieran para ser mártires o testigos de Cristo. ¿Y por qué viene la palabra mártir en castellano? Porque incluso hasta la muerte. Porque a los apóstoles y a otros cristianos los persiguieron y los persiguen hoy en día a los hijos de Dios hasta la muerte muchas veces. Entonces, justo después de dar este anuncio tan importante, después de haber dicho estas cosas, ¿qué pasó? Fue elevado mientras ellos miraban. ¿Os imagináis cómo Jesús se elevaba y los apóstoles con la cabeza hacia arriba, viendo cómo Él está ascendiendo ante sus propios ojos? Y dice, mientras ellos miraban, una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando, mirando fijamente al cielo, todavía seguían mirando, mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas. Que cuando encontramos varones con vestiduras blancas son ángeles. Y les dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. O sea que, si Cristo asciende del monte de los olivos, veremos cómo baja al monte de los olivos. Y dice el profeta Zacarías que cuando Jehová pise el monte de los olivos se dividirá en 4. O sea que Cristo volverá y el monte de los olivos se dividirá. Y eso es lo que estamos esperando, hermanos, que Jesús vuelva por segunda vez. Pero, dale atrás. Pero, nuestra misión no es esperar, sino predicar. Y dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Él va a venir, os acaba de encargar algo muy importante. Esperad a recibir el poder y sed sus testigos hasta lo último de la tierra, porque Él ciertamente vendrá. Ahora sí, dale al siguiente. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una pintura de inicios del siglo XX, antes del Estado de Israel, donde podemos ver cuál era la apariencia del monte de los olivos sin todas esas tumbas judías que después se han puesto allí. Imaginaos, Jesús asciende de esa parte y vuelve a esa parte de la misma forma en la que Él había ascendido. Sigamos. Esta es una imagen real de ahora, ¿vale? Cómo está el monte de los olivos. Ahí veis los árboles y ahí a la derecha, arriba, son las tumbas judías del cementerio judío que hay allí. Sigamos. En el aposento alto. Entonces dice, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Y qué sucede? ¿Qué significa esto de un camino de un día de reposo?
dice, mira, en el Talmud y el Mishnah, son fuentes judías, según los rabinos judíos, la distancia que se permitía caminar en el día de reposo, el Shabbat, era de unos 900 metros, fuera de los límites del pueblo o ciudad donde se residiese. Pues cuando nos está diciendo camino de un día de reposo, para los que sois más estudiosos, pues que sepáis que se trata casi de 1 kilómetro de distancia de lo que nos está diciendo. O sea que regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, como 1 kilómetro. ¿Sigamos? Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados. ¿Quiénes estaban hospedados? Pedro, Juan, Jacobo, que sería el hijo de Zebedeo, y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo, que no es Judas Iscariote, sino que sería Judas probablemente el hijo, aquí dice hijo, pero en los comentaristas dicen que se puede traducir también como hermano, ¿vale? Entonces, Judas, hijo más bien hermano de Jacobo. Y entonces, pues probablemente de Jacobo, hijo de Alfeo, ¿vale? Judas sería un familiar de Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, allí tenemos una lista de los que estaban hospedados allí. La habitación descrita aquí pudo haber sido el aposento alto de la última cena, de Lucas 22:12. Algunos lo identifican también con la casa de María, la madre de Marcos, en Hechos 12:12. ¿Vale? Entonces, el aposento alto se menciona más de una vez, ¿vale? Parece que era ese sitio en el que ellos se reunían, en el que ellos oraban, ¿vale? Dice que es donde ellos estaban hospedados, en el aposento alto. ¿Sigamos? Dice, todos estos estaban como unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Recordad, María, la madre de Jesús, y los hermanos. ¿Que a quién se refiere con los hermanos? Pues evidentemente, los hermanos de Jesús eran Jacobo, no uno de esos dos, sino Jacobo, el llamado el hermano del Señor, José, Judas, otro Judas, y Simón. Estos nombres aparecen en Marcos 6:3. Se trataría de hijos de José y de María después del nacimiento de nuestro Señor. Antes de la resurrección, ellos no creían en Él. Los hermanos de Jesús, estos 4 que hemos mencionado, además tenía más hermanas, los hermanos no creían en el mesiazgo de Cristo, de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, ¿qué pasó, hermanos? Pues según 1 Corintios 15:7, Jesús se apareció a Jacobo, quien llegó a ser figura prominente en la iglesia de Jerusalén en Hechos 15:13 y es considerado como el autor de la epístola de Jacobo o Santiago. ¿Vale? Para los que os preguntáis de dónde viene lo de Jacobo Santiago, básicamente Santiago es un nombre que no existe. Es Jacobo, Jacobo, Santiago, de ahí viene Santiago. Santiago es un nombre artificial, ¿vale? El nombre real es Jacobo. Entonces, Jesús tenía 4 hermanos y varias hermanas, y los 4 hermanos no creían en Él hasta que pasó el milagro. Cristo ha resucitado, se apareció a Jacobo, y los hermanos comprendieron que Jesús era el Mesías. Y entonces, si nunca los vemos antes siguiendo a Jesús,
aquí vemos ya otro panorama después de esos 40 días de las apariciones de Cristo. ¿Y qué sucede? Bueno, pues todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, las que seguían a Jesús, ¿no? Con María, la madre, y con los hermanos. Ya estaban ahí los hermanos, orando y buscando al Señor y esperando la promesa del Padre. Continuamos. La suerte de Judas y la elección de Matías. Dice el versículo 15, por aquel tiempo, es decir, no era algo que inmediatamente pasó de la noche a la mañana, ¿no? Pero por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas, o sea, junto con todos los que eran enumerados, había como 120 cristianos con ellos. Como dice, 120 personas estaban reunidos ahí y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? En que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia o iniquidad, adquirió un terreno y cayendo de cabeza, se reventó por el medio. Todas sus entrañas se derramaron. Está relatando básicamente lo que pasó. Algunos dicen que seguramente la rama en la que él se había colgado en Mateo 27 se rompió y él cayó de cabeza y pues pasó esto de que lo que se nos está contando aquí básicamente. Su cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y es curioso, ¿no?, que él murió en ese mismo campo, al parecer, ¿no?, que se compró con el precio de la sangre de Jesús, por el que él había recibido 30 monedas de plata. Y eso es lo que se está comentando aquí. Era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Entonces ahora es necesario un sustituto, otra persona que tome su oficio. Entonces, cuando hablando del terreno que adquirió, que Judas había devuelto el dinero a los sacerdotes y ellos habían comprado ese campo, ¿no?, que se llama Aceldama. Tradicionalmente se sitúa el lugar al sudeste de Jerusalén, donde el valle del Cedrón se une al valle de Hinnom. Por cierto, el valle de Hinnom, ¿con qué está asociado? Es Gehenna, es el infierno, es el lugar que se utiliza donde antiguamente sacrificaban a sus hijos los reyes paganos, ¿sí? Y allí es donde ellos, practicaban la idolatría. Y es ese sitio, esa palabra, Gehenna, el valle de Hinnom, asociado al infierno, ¿no?, como una figura de algo que siempre arde, ¿no?, que ahí hay fuego. Y curiosamente, este sitio estaba cerca del valle de Hinnom, ¿vale? Entonces dice, esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito, ¿qué está escrito en el libro de los Salmos? Acude a dos pasajes, hermanos. Que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella. Y que otro tome su cargo o su oficio. ¿Qué sucede en este pasaje? Las palabras citadas, ¿vale? Si vosotros vais y comprobáis las referencias a las que Pedro está haciendo aquí, pues quizá no se entienda si es una profecía literal, directa, acerca de Judas. ¿Qué está pasando en el texto? Pues os explico un poco. Las palabras citadas son una combinación del Salmo 69, 25 y 109, 8,
con las que el apóstol describe a uno más grande que David y a uno peor que Aitofel, el traicionero que se puso de parte de Absalón, y sus cómplices, que conspiraron contra David. Acordaos, el Mesías es el hijo de David, y en su vida se cumplen como paralelo las cosas que pasaron en la vida de David. Por eso es un sentido profético. Pedro está usando el método judío de interpretación conocido como Midrash, donde se combinan textos que tratan un mismo tema o principio. Salmo 69 provee la idea de juicio y desolación para el traidor. Pero el Salmo 109 provee el mandato de reemplazo en el oficio. Así juntos establecen la justificación bíblica para, en primer lugar, reconocer que Judas quedó fuera de su posición y, segundo, proceder a elegir un sustituto. ¿Vale? Y ahí tenemos el lugar que se llama Aceldama, tradicionalmente. Ahí se construyó el monasterio de Unifrius, de San Unifrius, un monasterio ortodoxo en ese lugar, entendido como ese campo que se adquirió por esas 30 monedas de plata. Y sigamos. Dice, por tanto, dice Pedro, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Hermanos, esto es muy importante. Aquí se define el requisito para el oficio apostólico. Debe ser uno que estuvo presente con los apóstoles a través del ministerio terrenal de Jesús, desde su bautismo, o desde el bautismo por Juan, hasta su resurrección. Entonces, ¿qué sucede? Sigamos. Dice, presentaron a dos. Había dos personas aptas que cumplían el requisito de haber andado con los apóstoles desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesús. Había dos candidatos. José, llamado Barsabás, el que también llamaban el justo, y Matías. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, aquí debemos entender que estos dos eran los únicos que cumplían las condiciones para ser coapóstoles, ¿vale? Y eso es justo pues lo que había sucedido. Se había celebrado ese momento en el que ellos echaron suertes según la costumbre judía, y que ya venía desde el Antiguo Testamento, por cierto. Y la suerte cayó sobre Matías, de modo que Matías, cuyo nombre significa regalo de Dios, dicho sea de paso, se volvió uno de los 12 apóstoles. Entonces, dale por favor, uno más. Después de haber visto todo el capítulo y la introducción a Hechos, Hechos 29 es tu vida, lo he titulado esta última diapositiva. Hermanos, Hechos tiene 28 capítulos. Y esto lo vamos a estar repitiendo cada vez que hablemos de Hechos. Pero la historia de la iglesia continúa. Y hoy te toca a ti ser testigo o testiga de Jesucristo. Por tanto, siguiendo las palabras de Jesús, sé llena del Espíritu Santo y sé testiga de Jesús
en esta semana, en donde Dios te haya colocado, en trabajo, en Logroño, tienes que ser testigo de Jesús en España. Pero no lo hagas sin ser lleno del Espíritu Santo. Así que pidamos perdón al Señor. Busquemos la llenura del Espíritu Santo y seamos testigos de Jesucristo. Lo que hemos leído hoy, hermanos, nos habla de algo realmente extraordinario. Esto es recién el comienzo de la historia de la iglesia. Realmente va a comenzar en el capítulo siguiente, en el capítulo 2. Pero lo que hemos visto hoy, hermanos, nos está dando muy buenas noticias. La muerte no tiene la última palabra. Cristo ha resucitado, de lo cual no hay duda. Para Lucas, para los apóstoles que estaban dispuestos a morir por el mesiazgo de Cristo, por la deidad de Cristo, por la resurrección de Cristo. Mucha gente muere por una mentira. Cuando la gente muere por una mentira es porque piensan que esa mentira es verdad y dan su vida por ello. Y muchos sabemos de muchos casos en otra religión que es donde sucede esto. Y la gente muere en vano por una mentira, por alguien que dijo ser un profeta hace unos 1400 años atrás, inmolándose y destruyendo vidas de los demás. Así que una persona puede morir por una mentira, pero muere por una mentira pensando que es verdad. Pero si Jesucristo no hubiera resucitado, los discípulos sabrían que es mentira. Porque la resurrección no es una pretensión, no es algo que uno dice. La resurrección es algo que sucede y que uno ve. Los apóstoles fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y no les cabía ni la más mínima duda acerca de este hecho. Y ellos decían, no podemos negar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Así que hoy, sabiendo que Jesús es el Mesías, que Él ha resucitado de la muerte, y que hoy quiere que tú seas su hijo o su hija, quiere darte el Espíritu Santo, igual que se lo prometió en Hechos de los Apóstoles. Les dijo que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder del Espíritu Santo. Pues me gustaría que oremos ahora y que pidamos al Señor que haga esto en nuestras vidas. Señor, muchísimas gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, por el poder de la resurrección. Gracias por la realidad de la resurrección, porque nosotros sabemos que tú resucitaste. Al igual que tus apóstoles, que te han visto vivo y no les cabía ni la más mínima duda acerca de quién eres tú, porque pasaron 40 días contigo, donde tú te aparecías a ellos. Te pido, Señor Dios, que esa seguridad venga a la vida de cada uno, que la gente pueda dar una respuesta razonable a este mensaje, Señor, y a esta buena noticia. Porque tú no resucitaste, Señor, de una manera invisible, como plantea la secta de los testigos de Jehová. No eras un espíritu, una aparición, sino con carne y huesos estabas frente a los apóstoles. Verdaderamente tú, Señor, vives y vives para siempre. Y cuando tú regreses, todo ojo te verá. Te pido, Señor, que hagas que esa fe que necesita cada uno, unos para ser salvos, otros para ser fortalecidos y salir a ser tus testigos, que la tengamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Te pido que quien necesite arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, lo haga hoy en el nombre de Jesús. Señor Jesús, que en respuesta a lo que tú hiciste, cada uno pueda dar la respuesta más adecuada, la que más cabría dar en vista de lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Gracias por tu resurrección. Te pedimos, Señor, que toda tu iglesia y todos tus hijos,
todos los que proclaman tu nombre, todos los que invocan el nombre de Jesús para su propia salvación, ahora mismo, sean llenos del Espíritu Santo. Señor, y siendo llenos del Espíritu Santo, salgamos para ser testigos de Jesús y se escriba a través de nuestra vida esa historia de la iglesia. Señor, tú nos has situado dentro de esa misma historia que se nos cuenta en el libro de Hechos. Te pido, Señor, que podamos vivir de una manera digna, que podamos glorificarte. Ayúdanos en nuestra debilidad, fortalécenos por tu Espíritu Santo y ayúdanos a seguirte. Gloria a tu nombre, alabanza a tu nombre. Llénanos de tu Espíritu, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a verte en nuestra vida todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.